Muy bien, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Instagram vivo del Frente Telefónico, agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA Sindicato Buenos Aires, el Sindicato de los Telefónicos y las Telefónicas. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA. En la conducción de este ciclo de Instagram vivo que estamos llevando adelante desde el pasado 20 de abril con el Frente Telefónico y por el cual estamos recorriendo distintas actividades, distintas temáticas, tanto del gremio de las telecomunicaciones como temáticas en general que nos están interesando, que siempre nos interesaron y nos interesan como país, como sociedad y como militantes, ¿no? En esta oportunidad vamos a estar conectándonos en pocos segundos nomás con Leo Vilansky, que es presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, la ENAC. Vamos a charlar un poquito de qué se trata la ENAC, de cuál es la situación de las pymes nacionales, representa a las empresas pymes, pequeñas y medianas empresas nacionales, qué es el empresariado nacional, si realmente existe, si no existe, bueno, distintas temáticas y además nos interesó particularmente charlar con Leo en esta oportunidad porque también tuvo una intervención bastante destacada la semana pasada en el debate por la regulación del teletrabajo, ¿no? Cuando a veces desde los medios se plantean algunas cuestiones como unívocas en cuanto a los bloques de representación y de golpe se invisibilizan las distintas posiciones que existen dentro de los bloques y en este caso particular el sector empresario, ¿no? Así que bueno, vamos a charlar ahora con Leo Vilanqui, que ahí veo que ya se ha sumado y nos saluda, y le vamos a dar entonces la entrada a poder que se han sumado. Le veo a Cintia Barcala, cómo anda Cintia, bueno, distintos compañeros telefónicos y público en general que se han sumado a esta transmisión. Y ahí está Leo Vilansky, presidente de la ENAC. Leo, ¿cómo te va? Ariel Velázquez te saluda. ¿Cómo estás, Ariel? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un No, gusto gracias a compartir con vos tu por compañera. posibilidad de charlar. Vos sabés que siempre se habla de las pymes en líneas generales, ¿no? Y se habla muchísimo de las pymes, pero por lo general se hace poco por las pymes, y por lo general, sobre todo buena parte de la sociedad no entiende qué es una pyme y qué lo diferencia, no solamente por un volumen de capital, sino en general de las grandes empresas. Quiero arrancar por esto. ¿Qué son las pymes nacionales para ustedes? Mirá, es importante que la sociedad sepa que, bueno, un empresario es aquel que invierte su capital, es decir, una máquina, dinero, un comercio, bienes donde compra y vende y eso hace una utilidad. Ahora, también le puede aportar su propio trabajo a ese capital, esa inversión inicial, o puede contratar empleados. En síntesis, a partir de incluso siendo independiente, vos sos considerado un empresario. Ahora, en la batalla cultural vemos que se reconoce al sujeto empresario como aquel que es el dueño de una automotriz, el dueño de un banco. Ahora el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño empresario de transporte no tiene el mismo ranking, la misma jerarquía. Y yo quiero en esto ser muy claro. Hay 545.000 empresas empleadoras en la Argentina. De las 545.000, 460.000, es decir, el 85% tienen hasta 10 trabajadores. Entonces, Mm. es más parecido el empresario de la Argentina al almacenero de tu cuadra que a Cristiano Ratazzi, que a Paolo Roca o que a Marcelo Midlin. Entonces, uno los escucha en los medios de comunicación hablar, los empresarios queremos esto, los empresarios queremos lo otro, y sin embargo no representan al seno productivo y comercial e industrial y empresarial de la Argentina, esos empresarios. Por el contrario, Paolo Roca, Marcelo Midlin y Cristiano Ratazzi están en la minúscula agrupación de más de 400 empresas que tienen más de 1.000 trabajadores. Así que imagínate que son una cúspide de lobby, de poder económico sí, pero que no
es ni siquiera mayor a lo que representan las pymes de menos de 200 trabajadores, que son las grandes empleadoras de Argentina con el 75% del trabajo registrado privado. Entonces, hay que entender estas cuestiones características para entender de qué hablamos cuando hablamos de empresario, porque si no, somos siempre presos de lo que las corporaciones y muchas corporaciones extranjeras transmiten, ¿no? Claro, es importante este dato porque, bueno, nosotros, viste, somos una agrupación de trabajadores, ¿no? En la extracción sindical y destacamos mucho, ¿no? El valor que tienen las pymes en la economía argentina. Esto que vos mencionás, que 7,5 puestos de trabajo los generan las pymes, ¿no? Y es más que necesario justamente fortalecer todo este mercado que en definitiva es el que da trabajo, el que genera trabajo y el que genera la posibilidad que se reproduzca la misma fuerza de trabajo, ¿no? Mirá, antes que nada, las pymes somos una fábrica de salarios. Para que tengas una idea, el promedio salarial en las empresas de hasta 10 trabajadores es de 36.000 pesos. Y el promedio salarial en las empresas de más de 1.000 trabajadores es de 92.000. Para que entiendan las asimetrías que hay, porque es una economía de supervivencia, fundamentalmente el entramado pyme en Argentina. No es una economía de acumulación, como algunos creen que es el empresario que se llena los bolsillos rico en el yate, con autos importados. Sí, por supuesto, el empresario a veces es un trabajador más. El mundo de la teleconferencia me hace hablar acerca de un perro. Perdón. Claro. El, el mundo cultural cree que el empresario, como te decía yo, es ese que se llena los bolsillos y que está lleno, forrado en plata, y en realidad sí, bueno, tiene un salario destacado, eso es verdad, porque pone trabajo y pone capital el empresario, pero no es el ideario este del el empresario volando en helicóptero. Es un trabajador con remuneración, creo que yo, destacada. Por eso nos hace unirnos muy cercano a los colaboradores, que son gente que vos le conocés cuando nacen los hijos, cuando se bautizan, el cumpleaños de 15, cuando se casaron, cuando necesitaron plata para comprar una casa, cuando tienen problemas para pagar el alquiler, que el primero que le van a pedir eh, dinero siempre es a nosotros. Entonces, tenemos una interrelación prácticamente, te diría, familiar, personal con nuestros colaboradores, a diferencia justamente de estos grandes empresarios que vos pasás a ser un número legajo más para ellos, una nómina que la conocen cuando el gerente general les hizo un informe, si no ni la conocen. Entonces, esta caracterización distinta, dispersa, es muy importante que los propios compañeros y compañeras de los sindicatos lo comprendan, porque a veces se confunde las realidades y las agendas. No conozco empresarios pymes desesperados por bajarle el salario de los trabajadores. Sí conozco docenas o centenas de corporaciones extranjeras que buscan flexibilizar las condiciones laborales, bajar el salario de los trabajadores, etcétera. Son agendas que nosotros no son centrales para nuestra actividad, sin embargo, los medios de comunicación todo el tiempo machacan y machacan con que el empresario, entre comillas, pide eso, cuando es una falsedad absoluta, pero bueno, como esos medios de comunicación son financiados muchas veces por las grandes marcas comerciales, bueno, a ellos sí los refleja. Claro, claro. Estamos hablando con Leo Vilansky, que es presidente de ENAC, Empresarios Nacionales. Ahí te hago una pregunta. Bueno, una asociación que cómo surgió, contanos cómo surgió la Asociación de Empresarios Nacionales y si ustedes se reflejan por ahí en ese ideario que en algún momento se había planteado del empresariado local, en la etapa por ahí de Bergelbar, que fue quizás el que quedó como emblema. ¿Cómo ven la posibilidad de una agenda de una empresa nacional al servicio del desarrollo? Porque ustedes plantean muy firmemente esta necesidad del desarrollo argentino, ¿no? Del crecimiento, del mercado interno. Ah, ¿Cómo llevan esa agenda? bueno, ahí lo veo a Carlos Heraldo, que es empresario industrial del sector farmacéutico, que está acá en el Instagram Live, y pone atinadamente, los trabajadores aparte son los que consumen. Es decir, que a mayor poder adquisitivo de los trabajadores, mayores ventas tienen los empresarios pymes, nos va mejor.
Por lo tanto, ese es el círculo virtuoso que hay que reproducir en la Argentina, con equilibrios, por supuesto, pero que hay que reproducirlo. Nosotros entendemos que desde el 70 en adelante, la dominancia, la política económica en la Argentina fue llevada a cabo por las grandes corporaciones. El golpe militar tuvo un trasfondo económico en la Argentina, buscó instalar un modelo neoliberal que después se fue transmutando hacia un modelo financiero y bastante sofisticado, como es el que vivimos hoy en día, donde en solo 4 años se puede endeudar un país soberanamente en 100.000 millones de dólares y mandar toda esa plata afuera sin robar ningún banco, sin invadir ningún país y con casi ninguna persona responsable de ese verdadero saqueo. Bueno, esa es la técnica que usan hoy las multinacionales, las corporaciones, con el sistema financiero mundial para saquear sin guerras a los países, sobre todo periféricos como es la Argentina, del poder mundial, ¿no? Entonces nosotros creemos que el rol del empresario nacional PYME revaloriza otro tipo de economía, una economía soberana, una economía nacional, una economía equilibrada donde el trabajador y el empresario, el sujeto que produce, sean vertebrales en la definición de las políticas, en la ejecución y que sean los principales benefactores del resultado de esa economía. Yo te explicaba antes que el PYME tiene un salario promedio de 36.000 pesos versus una multinacional que tiene 96.000. Vos me podrías decir, pero la verdad que los empresarios pymes pagan poco, son un negrero. Ahora, los empresarios pymes son parte de las cadenas de valor de muchas multinacionales que están todo el tiempo pisando de la cabeza buscando que los precios, o sea, sus costos sean cada vez más bajos. Y eso lleva a presionar rentabilidades y ingresos salariales de los trabajadores. Entonces, no es una decisión unipersonal del empresario pyme pagar esos salarios, es que el modelo económico lleva a que cada vez nosotros estemos más cercanos a una economía de supervivencia que una economía de desarrollo. Por lo tanto, en esto quiero ser muy claro, hay una grieta en la Argentina y hay una grieta en el mundo entre las corporaciones y la democracia. De un lado están las grandes empresas, bancos, agroexportadoras, petroquímicas, empresas extranjeras, y del otro lado está el movimiento organizado e incluso el movimiento de los empresarios nacionales pymes. Todos somos parte de la mirada que tienen estos muchachos de precarizar la economía, convertirnos a todos en subsidiarios baratos de las necesidades que tienen. Y la verdad que nosotros vemos el modelo económico de cualquier país más con la mirada de Francisco, que tiene que ver con poner al hombre en el centro del desarrollo económico y que este hombre reciba los beneficios de la economía y no que la economía reciba los beneficios del hombre. Hoy mucha gente vive para pagar la tarjeta de crédito, vive para pagar intereses espurios, vive endeudada, trabaja más horas que el cuerpo biológicamente permitiría para tener una vida más o menos, ¿qué? ¿Digna? ¿Se puede llamar digna una persona que trabaja 12 meses y que tal vez no es posible ni irse 15 días de vacaciones en el año, 2 veces, o que no puede educar a los hijos con la educación que quiere, o no puede tener un sistema de salud adecuado, o no puede cambiar su auto cada 4, 5 años, 3 años, no sé cuánto? Estamos viviendo ya el deterioro del modelo famoso capitalista de bienestar. Estamos viviendo la apropiación masiva de recursos por parte de cada vez un grupo más minúsculo de actores. Por eso se pone en tela de juicio, en discusión, el impuesto a la riqueza. Yo te voy a comentar, en ACA es una encuesta de expectativas económicas y de opinión entre empresarios permanentemente. El 50% de los empresarios, el 75% de los empresarios está a favor del impuesto a la riqueza, desmitificando que el sector está en resistencia. Mentira. Y el 50% no solo cree que hay que aplicarlo una vez, sino que hay que aplicarlo permanentemente, el impuesto a la riqueza. Es decir, que hay que diseñar un modelo de impuestos y de economía que, si no se hace naturalmente, se tiene que equilibrar las finanzas de las sociedades a la fuerza. Eso es una política de Robin Hood, sacándole al que más tiene para distribuyéndole lo que menos tiene. Claro. Sabes que ahí justo un compañero preguntaba, Hugo Quintana, que es un compañero telefónico, preguntaba justamente esta cuestión tributaria. Y es muy importante esto que vos mencionás porque es justamente la forma de equilibrar
y las posibilidades y de realmente diversificar el mercado, ¿no? Hoy con la concentración de venta de bienes es muy limitada en segmentos muy pequeños en la oferta de productos, digo, desde el que produce un bien industrial hasta el que lo comercializa, ¿no? Vemos siempre los carteles, ¿no? Las grandes carteleras y todo el entramado pyme es el que más se perjudica con este sistema. Este sistema que es progresivo en parte, pero es bastante regresivo en otra parte, ¿no? El sistema tributario. Ahí el compañero preguntaba qué cambios ustedes plantearían o se plantean para las cuestiones impositivas. Mirá, para entender eso que yo te estoy explicando, tenés que volver a la matriz de cómo se distribuye el empleo entre las empresas. El 85% tiene hasta 10 trabajadores, ¿sí? Hasta el 99,5% tienen 200 trabajadores. O sea, prácticamente 14 puntos y medio más. Solo el 0,5% tiene más de 500 trabajadores. Entonces hay tres agendas claramente definidas y diferenciadas. Por supuesto que a los empresarios pymes de hasta 10 trabajadores, vos tenés que diseñar el sistema impositivo razonablemente para lo que sería una economía de supervivencia, de subsistencia. No es una economía de, como yo expliqué recién, de acumulación. Ahora, es diferente el diseño para las empresas, por ejemplo, de 200 trabajadores, que son industrias que están desarrollándose, que tiene que haber un esquema impositivo que les permita crecer porque son empresas muchas industriales, que dan trabajo de calidad, registrados, muy bien remunerados. Y después a las empresas más grandes, que son las que ellas piden bajarles impuestos, hay que aumentárselo, porque son esquemas claramente de acumulación. Entonces vos tenés que diseñar un esquema impositivo que permanentemente los esté desarmando. Cuando acumulan, se lo dividís. Cuando acumulan, se lo dividís. Cuando acumulan, se lo dividís, para no permitir que apropien capital, lo conviertan en este caso en Argentina a dólares y lo manden vía fuga de divisas a sus casas filiales. Esas serían las tres agendas que vos tenés que diferenciar. Ahora, ¿qué pasa? Yo te explicaba recién, vos lees en los medios que a veces incluso empresarios pymes compran la agenda de las multinacionales. Viste que hay que bajar los impuestos porque los costos son bajos. No, no son los costos bajos. El cliente que vos tenés, que es una gran empresa, te está pagando menos de lo que correspondería por tu producto. Entonces también ahí tenemos que ponernos a pensar cómo domina cada corporación la cadena de valor en la cual vos sos parte. Y cuando vos ves el caso paradigmático, por ejemplo, de la leche, hay un jugador. Cuando ves el caso paradigmático de la cerveza, hay dos jugadores que tienen el 97% del mercado y 600 empresarios de la cerveza artesanal tienen solo el 3% del mercado. ¿A vos te parece equitativo eso? Bueno, entonces ahí el monopolio favorece la acumulación de riquezas. Y el sistema impositivo tiene que desarmar esa cuestión. Ahora, vos no vas a transformar nunca el sistema impositivo de la Argentina y hacerlo progresivo si no tenés un esquema de empresarios nacionales vertebral políticamente hablando y que esté absolutamente cohesionado con el movimiento obrero organizado. Porque estos muchachos buscan permanentemente que esa agenda nos instale. Así que nosotros como la cuestión de género se cristalizó en la creación de un Ministerio de la Mujer, la cuestión de las pymes se tiene que cristalizar en la creación de un Ministerio Pyme. Si no, no vas a tener en la cabeza la necesidad de esos 460.000 empresarios de hasta menos de 10 trabajadores. Siempre vas a estar pensando en lo que te diga Roca por el diario Clarín, lo que te diga Marcelo Midlin por el diario Perfil, o lo que te diga la sociedad rural por el diario La Nación. Y en realidad nosotros necesitamos a Juan, Pérez, García, en los barrios, en los pueblos, en las provincias, que se ocupen de producir, que se ocupen de crecer y no de hacer lobby. Ahora, hay que atenderlos, son 460.000 empresas que hay que ponerle en la oreja. Es toda una definición política, hacerse cargo de que hoy no estás escuchando ni conteniendo al sujeto que produce. Esa es una de las necesidades previas al rediseño de una economía mucho más justa como la que pide Papa Francisco, por ejemplo. Tal cual. Leo, te traigo a dos temas. Primero, vamos a ir por el primer tema por ahí que quería conversar con vos también en esta charla. ¿Cuál es la situación que están atravesando a partir de la pandemia
y cuál es la asistencia que están recibiendo de parte del Estado para pasar esta pandemia que, bueno, nos está azotando a todos, ¿no? Mirá, la situación es durísima. Se perdieron desde marzo hasta ahora 28.000 empresas pymes. Esta es la segunda pandemia que estamos atravesando. La primera pandemia del 2016 al 2019 se llevó 25.000 pymes. Y si lo proyectamos al fin de lo que vemos como salida de este flagelo, vamos a perder 50.000. Es decir, que al momento de la salida de todo este problemón, vamos a tener que recuperar 75.000 empresas pymes y crear 500.000 puestos de trabajo registrado privado. Esto es una tarea titánica. Hoy el 50% de las pymes no pudo pagar el aguinaldo, el otro 50% una parte lo pudo pagar y el 30% lo está pagando en cuotas, es decir, que no llegamos a cubrir las responsabilidades legales que nos, que nos compete. Si no fuera por el paquete más grande de la historia de la Argentina económico que puso el gobierno para sostener al entramado productivo, los ATP, los créditos a tasa 0% y el 24%, eh, el 30% de las pymes, es decir, 150.000 pymes, podrían haber sucumbido en estos meses, y sin embargo el Ujú. ATP está pagándole parte del salario, una parte, a 310.000 pymes y a 2.4 millones de trabajadores. Ahora, ¿alcanza eso? No, no alcanza. Hay un 20% de pymes que están en una zona de daños irreversibles. No abrieron desde el 20 de marzo y que se están endeudando a un nivel del 75%, que es casi un nivel crítico. O sea, todos los negocios de supervivencia, que yo te explicaba antes, que hablamos, que te expliqué cómo es la matriz básica de la Argentina, el tsunami, que es el COVID, se lo está llevando puesto, porque no hay ventas. Como yo te Ujú. expliqué que no es un negocio de acumulación, no es que el comercio de barrio que te vende el hilo para coser, no tiene atrás una caja fuerte para aguantar 10 meses sin vender. Si no vende ese mes, se funde. Es más, hay estudios económicos que dicen que las pymes normalmente tienen 21 días de caja eh, eh, en efectivo para sobrevivir sin ventas. Es decir, que el día 22 cerraron la puerta. Bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina. Y los que no cerramos, los que no fundimos, es porque estamos endeudándonos, poniendo la propia, pidiendo prestados, endeudándonos con el banco, o el Estado nos está ayudando con subsidios. Ahora, tenemos que encontrar la salida después de este problema para recomponer todo eso, porque de nada sirve endeudarte y que después no pueda devolver la plata a los bancos, de nada sirve que estemos haciendo todo un esfuerzo multitudinario para que después las empresas no vendan. Entonces ahí viene el desafío de trabajadores y empresarios pymes de encontrar el mejor proyecto de la salida de la pandemia. Esa es la tarea que tenemos que enfrascarnos, CGT, CFT, movimiento de pymes, eh, el movimiento del cooperativismo, somos todos parte de la economía real. Entonces tenemos que abroquelarnos, plantear los 10 ejes vertebrales y hacernos cargo. Y el que se oponga a esa lógica, que busque los consensos que nos frenen o nos lo tenemos que llevar puestos. A mí, la verdad, me preocupa que los vicentines nos puedan doblar el brazo, porque hay, como yo te expliqué, 1.377 vicentines en la Argentina. Tal cual. Entonces, el Estado tiene que mostrar la fuerza y la tosudez y la decisión política de que empresas que se pone en contra del modelo de desarrollo nacional, el Estado se lo lleva puesto. Y no significa avasallar los derechos, significa ser justo, retributivo. ¿Ahí me estás viendo? Sí, perfecto. Un poquito Eh, oscuro, pero está. Ahí Justo, está bárbaro. estoy mejor. Justo, retributivo y democrático, porque si vamos a tener un Estado que le prestó 21.000 millones de pesos a una sola empresa sin pedirle el balance, porque no lo tiene, el balance del 2019, bueno, es una locura lo que estamos viendo. Cuando vos sos un pyme, vas al banco, el ejecutivo de cuenta te pide el tipo de sangre que tenés para darte un crédito. Y estos muchachos se lo dieron por mail, ¿viste? Entonces, no podemos permitir más ese tipo de economía que la que Macri nos instaló en la Argentina y que nos está haciendo todavía mucho daño. Tal cual. Leo, te hago una consultita más. Bueno, de hecho, uno de los motivos por los cuales también
nos interesó mucho poder reflejar todo esto que estás reflejando, es mostrar que hay otro empresariado, que hay otra mirada y que nada es unívoco como lo pretenden mostrar, sobre todo los medios masivos de comunicación. Y es el debate que se ha dado, y tu intervención en particular, que realmente para mí y para nosotros fue bastante destacada, en la comisión del Senado por la ley de teletrabajo. ¿No? Ahí se planteaba como bueno, todos los empresarios pidieron cambios en la ley de teletrabajo y vos en particular dijiste, no, a mí me parece está bien la regulación, en todo caso tiene que haber un tema en la reglamentación, pero que la regulación era positiva. ¿Podés comentar cuál fue la posición que llevaron ustedes a la discusión por la ley de teletrabajo? Sí, nosotros expusimos en diputados y expusimos en senadores por la ley. Ahí lo veo a Marcelo Ruiz, otro empresario nacional PYME que se sumó al Insta Live. Nosotros expusimos en diputados y en senadores por la ley de teletrabajo y en diputados planteamos claramente, primero que la cuestión es muy sofisticada, que la pandemia no es el mejor escenario para legislar a fondo la cuestión del teletrabajo, que no es ninguna novedad. ¿Alguien cree que porque ahora estamos haciendo trabajo precario a distancia, digital, con nuestro teléfono, con nuestra notebook, estamos haciendo teletrabajo? La verdad que nada más alejado de la realidad. El teletrabajo nació en la década del 70, requiere que vos realices la tarea profesionalmente de donde estés y eso involucra infraestructura, equipamiento, capacitación, un montón de cuestiones que la Argentina todavía ni siquiera te diría que está preparada en términos generales. Entonces, lo que se planteó fue claro, estamos en una coyuntura muy complicada, hay cuestiones y retrasados respecto a la legislación del mundo, y me parece que hay que hacer los 3 o 4 temas más importantes, que son la economía, digamos, la desconexión digital primero, que la gente no trabaje 24 horas. Después, la cuestión de respetar a las personas que tienen gente a su cargo, o sea, la economía del cuidado, sobre todo la cuestión de género. Después el tema de la reversibilidad, que alguien ahora esté haciendo en la casa y que después pueda volver a su fábrica y que eso sea como un acuerdo de consenso sin perder derechos, o sea que el teletrabajo no te involucre perder derechos laborales. Bueno, esas son cuestiones de fondo, conceptuales y que tienen que ver con el respeto de nuestros colaboradores. Y los diputados lo entendieron así, y también entendieron que nos falta un montón discutir. Ahora, lo pusieron en todos los artículos. Las características específicas se tienen que saldar en los convenios colectivos de trabajo. Para eso están sectoriales, porque no es lo mismo teletrabajar para el gremio informático que teletrabajar para el gremio metalúrgico. Y me parece que nada mejor que sindicatos y empresarios discutan, bueno, cuál es el equipamiento que necesitan nuestros colaboradores metalúrgicos para teletrabajar, y quede escrito en el convenio paritario que para eso está. Bueno, en diputados salió, hubo consenso, y la UIA expuso sin objeciones. Ahora, entre medio de diputados y senadores, el G6 empezó a operar para voltear ese avance de la ley. Y cuando me tocó exponer después de la UIA y del coloquio IDEA, ambos pidiendo que la cláusula que impedía contratar a empleados extranjeros se saque, Ujú. cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, bueno, quedó claro cuál era el objetivo de ellos. De las 5 cámaras que pusieron, 4 pedían que se saque la cláusula para contratar por teletrabajo extranjero. ¿Sabés que es como abrir un orificio y en lugar de importar eh, mercadería por los barcos, importamos trabajo barato por internet? Eso es lo que Mm. estaban pidiendo y lo piden descaradamente. Entonces nosotros, en el marco de que la ley ya estaba media escrita y con media sanción, dijimos, bueno, estamos de acuerdo que es mejor esto, que es posible y que se enmarca en lo que me parece a nosotros que la economía necesita, que salga. Y que después se mejore en el Poder Ejecutivo o que discutamos una segunda ley que sea superadora. Ahora, es increíble cómo estos muchachos en 15 días o en 30 días te dan vuelta como una media. Y esa es la parte donde yo te decía antes que me preocupa, porque esas 4 entidades, ¿a quién representan? A empresas extranjeras. Argencon, una cámara que no conoce nadie. Cuando vos ves, son todas empresas extranjeras, Mm. son todas multinacionales extranjeras. ¿Qué querían? Poder contratar a cualquier hora, en cualquier país, en India, en China, en Japón, en Panamá, empleados a distancia por teletrabajo. ¿Quién lo controla? Nadie. ¿Cuánto salario le pagan?
nadie sabe. Ahora, y encima le pagan en dólares, porque después el giro de visa se hace en esa moneda. O sea, es todo perder, pero sin embargo nunca están pensando en el bienestar de la Argentina, sino que siempre están pensando en cómo maximizar su utilidad. Y lo peor es que esta Argencon tiene en su seno a INVAP como afiliada. La única empresa nacional es INVAP. ¿Qué ejemplo usan en el Senado para defender esta ley? A INVAP. Entonces nos usan y tenemos que empezar a darle un corte a esa cuestión porque si no vamos a estar todo el tiempo sometidos a una agenda que es extranjerizante, por llamarlo de una manera, ¿no? Claro. Entonces ahí planteabas que hubiera un tiempo mayor para las pymes para poder adaptarse a algunas medidas como la provisión, por ejemplo, de herramientas, de elementos, más que nada, Sí, ¿no? Como una observación. yo lo que dije que no se, la verdad que no se incorporó en la ley. Nosotros lo pedimos que se incorpore y no se terminó incorporando, pero en la reglamentación esperemos que sí se tome en cuenta, es que vos no podés pedirle, como te decía yo, el comercio de menos de 10 trabajadores que compre una oficina virtual para un teletrabajador. Al otro día que salga la ley, tenés que darle un plazo razonable para que se adapte. Ahora, las empresas extranjeras, multinacionales, que tienen caja, que tienen acceso al financiamiento y todo, cuando el momento de ejecutar la ley, hay que hacerlo. Mirá, yo di el ejemplo de Denor, la empresa de Marcelo Midling, que ganó Ujú. 12.900 millones de pesos el año pasado y que ahora está pidiendo aumentar las tarifas en los medios de comunicación, llorando, pobrecitos, como si estuviesen quebrados. Les mandó un mail a sus trabajadores para venderle las sillas ergonómicas, un cachivache marca cañón, y sin embargo no les tiembla el pulso, ¿viste? No les tiembla el pulso. Ahora, esas empresas, ¿sabes cómo se adaptan? A fuerza de ley, a fuerza de Claro, ley. claro. O haces lo que tenés que hacer o te terminan sometiendo estas empresas, ¿viste? Entonces hicimos lo que teníamos que hacer, que me parece que es apoyar una legislación con tinte nacional. Absolutamente. Bueno, Leo Vilansky, la verdad una cantidad infinita de saludos que te mandan, ahí veo muchos, Belu de Plate, Luis Eduardo que se conectó, bueno, has visto vos a varios compañeros de empresa, también a muchos telefónicos que se han sumado a esta transmisión. Yo te quiero agradecer mucho esta posibilidad de charlar con nosotros, la verdad que es muy gratificante poder tener todo lo más abarcativo del mapa y compartir evidentemente la agenda de intereses, que es en definitiva sacar al país adelante de todas de estas dos pandemias, la pandemia sanitaria y la pandemia que nos dejó el macrismo. Así que te agradezco mucho este contacto y bueno, con vos vamos a compartir seguramente después esta transmisión y bueno, nos quedamos en contacto para lo que necesiten y para lo que podamos aportar para que salgan nuestras pymes adelante. Sepan los trabajadores que los empresarios nacionales pymes estamos en absolutamente sintonía para constituir esta alianza del movimiento obrero organizado y de la producción nacional que necesitamos para sacar la agenda adelante. Demandémosla a nuestros referentes y laburemos para que se haga realidad en el menor corto tiempo, en el tiempo menor posible. Si lo logramos, vamos a poder instalar nuestra agenda, que es la agenda del bienestar. Si no logramos eso, vamos a estar todo el tiempo sometidos a estos muchachos que nos viven precarizando. Absolutamente. Gracias, Leo. Te mando un abrazo muy grande. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí pasaba Leo Vilansky de la ENAC, la Asociación de Empresarios Nacionales. Recomiendo seguirlos porque la verdad que tienen posiciones muy claras y esto que para nosotros es importante. Es verdad, a ver, me hago cargo también, ¿no? Todos tenemos prejuicios cuando, sobre todo, formamos parte del movimiento obrero organizado con respecto a los empresarios, pero algo que me manifestaba muy claramente Leo, hay la necesidad de desmonopolizar, la necesidad de desconcentrar la economía, de que haya una redistribución en este país. Se instalaron las cadenas, por ejemplo, de hipermercados y supermercados y destruyeron un montón de almacenes de barrio en su momento, en la década del 90. Y hoy, por ejemplo, leía un artículo en la agencia Telam que escribió la compañera Laura da Silva con la investigación de, por ejemplo, cómo se venden los alimentos en el mercado central y cuál es la diferencia cuando llega el precio a la góndola de un hipermercado o de un supermercado. Es abismal, ¿no? Bueno, otro tema con el que compartimos con Leo Agenda el año pasado fue la ley de góndolas, ¿no?
esto de desconcentrar que permite justamente que las pequeñas, medianas empresas, que los pequeños comerciantes, que todo este entramado nacional, que son tipos y mujeres y hombres que tienen su plata en la Argentina y que no la fugan a paraísos fiscales, son realmente los que hacen el aporte junto a los trabajadores y las trabajadoras a la economía argentina. Y no ese pequeño empresariado que en dimensión es pequeño, pero es grande en la concentración, en la acumulación de capital. Así que para nosotros es un gusto poder llevar a los telefónicos y a las telefónicas las palabras de Leo Vilansky y el agradecimiento nuevamente a Leo y a todos los compañeros y compañeras de la ENAC. Bueno, yo le quiero agradecer a muchos compañeros y compañeras que se han sumado. Veo Fer Espínola, Ale Camacho, que siempre está, que buen fondo se ve, sí, es Abbey Road, de los Beatles. A la red MetaAR, los compañeros metalúrgicos, gracias por haberse sumado. Lucas, Sol Marcinc, Belu de Plate, Levas, Carlos Heraldo, que gracias Carlos también por haber compartido esta charla, Edgardo Chiachiera, Natito Celis, Pablito Rey, las compañeras y les compañeros de Orgullo Telefónico, ahí veo también Luis Eduardo, lo habíamos nombrado antes, Carolina Guarnieri, Laura Cecilia Durán, Carolina Guarnieri, también Marcelo Montero, Mary Pucama, un beso Mary, ¿quién más estaba? Luigi Firpo, la vi a Inés Bozala que andaba por ahí también, gracias Inés por estar. Bueno, muchísimos compañeros, a Huguito Quintana, también ahí tiré un par de preguntas, gracias Hugo. Bueno, muchos compañeros Ángel, Armando Paz, el Bicho Natielo, José Facio, Pablo Agostena, Vivian Lem, Walter Siedler, gracias a todos, Cristian Del Vito, Jas Viñone, estoy mirando para atrás porque realmente se han sumado muchísimos compañeros, Seba Quintana, Aulochi, el Monio Gómez, con el que discutimos siempre fraternalmente, Bonio, Mabe Adel, que siempre está, ahí la veía a Mati Castellino, Guaglianone, bueno, distintos compañeros y compañeras, Jacobo, que se han sumado a lo largo y de esta transmisión y realmente fue muy, muy interesante esto, poder dialogar con Leo Vilansky en este Instagram vivo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, el próximo jueves, perdón, a las 18 horas, seguramente en Instagram o en Facebook, con estos ciclos de entrevistas que estamos llevando adelante con la agrupación Frente Telefónico. Eh, Próximamente estaremos anunciando cuál va a ser la próxima transmisión, si es por Instagram a las 18 o por el Facebook Live el próximo jueves a las 18. Queremos comentar, para ir cerrando ya la transmisión, un par de noticias. Hoy estuvimos y está disponible, ahora estamos haciendo algunas producciones. Tuvimos de plenario nacional de la CTA, de los trabajadores y trabajadoras, se realizó en el día de la fecha un plenario virtual a través de la plataforma Zoom, en el cual la apertura estuvo a cargo ni más ni menos que del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, con conceptos muy claros, Alberto, en diálogo con Hugo Yasky, secretario general de la Central. La verdad bueno, un plenario con mucha participación, con mucha dinámica. El de la CTA lo pueden ver, está en nuestro Facebook y ya les digo en un ratito nomás, hoy o mañana, va a estar, digamos, un especial con todo lo que fue el plenario nacional de la CTA, con la participación en la apertura del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo comentábamos creo la semana pasada, pero bueno, lo volvemos a comentar. Se firmó la licencia por violencia de género en Telefónica, Movistar, licencia que ya estaba firmada en Telecom, en todo el grupo Telecom, así que ya la mayor parte del gremio tiene licencia por violencia de género, así que el saludo nuevamente y la felicitación nuevamente para las compañeras y los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Género que encabeza Mónica Ingravidi. Mandaron las notas y ya comenzaron las negociaciones por la nueva paritaria 2020-2021. El día viernes tuvimos comisión administrativa. Se va a encargar la negociación por vía corta, es decir, tratar de llevar acuerdos de corto plazo para poder ir midiendo, porque bueno, arrancamos nuevamente la paritaria en medio de la pandemia del COVID, así que todavía tenemos que ir viendo cómo se sostiene el poder adquisitivo de los salarios, cómo se van resolviendo
sobre todo algunas problemáticas puntuales que tenemos en los lugares de trabajo. Comentar y mandar un saludo y un abrazo, porque ya lo hicieron público, a la familia del compañero Jorge, ay, se me fue el apellido, Morales, de Paternal, fallecido en el día de ayer. Estaba en el grupo de riesgo, así que el abrazo para todos los compañeros de Jorge, para sus familiares, para sus amigos en este difícil momento. Bueno, esto fue todo. Si nos siguen en las redes, pasamos todo el aviso ahora en la web. Estamos en www.frentetelefónico.com.ar, en Facebook, en Instagram, en el canal YouTube y en Telegram nos encuentran como Frente Telefónico, en Twitter con @Frente Telefónico, y a nuestro dirigente Claudio Marín lo ven los martes 19:30 a 20 horas en el canal Metro con la Cultura del Trabajo, repite los miércoles a las 17. Lo encuentran en Facebook como Claudio Marín, en Instagram como Claudio Marín-Foetra y en Twitter con @MarínFoetra. Y nos pueden escuchar en la radio, estamos todos los miércoles de 15 a 16 horas haciendo Vamos al Frente, con programas grabados por ahora, miércoles de 15 a 16, o sea, son programas casi vivos, pero los estamos grabando previamente. Todos los miércoles de 15 a 16 en Radio Gráfica. Hacemos Vamos al Frente, Radio Gráfica FM 89.3, www.radiográfica.org.ar, o en las distintas aplicaciones que reproducen la radio como TuneIn, Radio Cat, que la pueden bajar en sus celulares, en sus tablets o escucharla en la computadora. Bueno, gracias a todos y todas. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 18 por Instagram, casi seguro, y si no por el Facebook, para una nueva transmisión del Frente Telefónico. Cuídense, quédense en casa y traten de salir lo menos posible. ¿Mm? Abrazo grande.